¿no? Ujú. O sea, teniendo que, Claro. o sea, volver desde otro lugar. Ujú. em, Sí, y en el medio de todo esto nos llega libro. Siempre ¿les gusta recibir libros y todo eso? Me encanta. Nos gusta Los- que nos regalen libros. Los cuelgo bastante, pero me gusta. Me Es encanta. un gran regalo. Es un gran regalo. Cosas enterradas en la guerra es de Gabriel Sagastume, hombre que estuvo en Malvinas en el año 82, un excombatiente que después ha hecho su vida profesional en el Poder Judicial, siendo fiscal, pero presentamos o nos traen Cosas enterradas en la guerra de Gabriel Sagastume porque está arrancando Junco, una editorial, así que vamos a pedirle por favor a Gabriel que venga y a Germán Schwind. ¿Lo decimos ¿Está bien? bien dicho, Schwind. Schwind? Le metimos la B Schwind. corta. Yo los corregí porque dije, es alemán, no sé qué, hay que decir con B corta. ¿Sí? Bueno, bien. Gracias por venir. ¿Qué Gracias por tal? venir. Bienvenidos, Buen día. bienvenidos. Gracias Gabriel y Germán. ¿Volviste? ¿Estudiaste abogacía? Sí, Y- así es, y porque fiscal. después de ver todo lo que vi allá dije, vamos por la justicia. Y bueno, me salió más o menos. El ideal estaba. Y sí. La idea era buena. La idea era buena. ¿Eras parte del Regimiento 7? Claro, era soldado del Regimiento 7, hice la colimba en el año 81. Ujú. Como a casi todos los soldados que fuimos nos dieron la baja, Ujú. porque la colimba terminaba en el 81 o principios del 82. Yo me fui en marzo. Y en el mes de abril se produce la recuperación de las islas y nos vuelven a convocar a todos los que nos habíamos ido de baja. Y bueno, y a los pocos días estábamos en las islas. Ujú. Y ahí cuando te convocan, ¿vos ya estabas empezando la carrera o estabas en otra? No, yo había hecho ingeniería por una especie Ok. de seguir a mi papá y bueno, estaba queriendo ir a otra carrera. Vos sabés que voy a hacer un paréntesis. Todos empezamos ingeniería siguiendo algo del padre y todos la dejamos. Después, chicos, no sigan ingeniería si su padre es ingeniero o algo de eso. Sí, además derecho es más fácil que ingeniería. Y después terminaste haciendo la carrera en el Poder Judicial. Llegaste a ser fiscal. Claro, sí. Fiscal sí, penal. Sí. Sí, empecé de empleado de la última categoría en la mesa de entradas, que es como se debe empezar, digo yo. Y bueno, y sí, llegué a ser fiscal, primero de instrucción, después fiscal de juicio. Ujú. Bien. ¿Y te jubilaste? Y me jubilé por una ley especial que hay para los excombatientes en la provincia, también hay una ley nacional y en distintas provincias que nos permiten irnos antes, digamos, con cierta antigüedad y menor edad. Bien. Aprovechaste esa situación y ahí te metiste con Cosas enterradas. Bueno, en realidad Otro de vuelta. este libro tiene que ver con mi experiencia en una obra de teatro que se llama Campo Minado. Es una obra para la cual nos empezamos a entrenar, digo más que a ensayar, en 2015. Hay una directora de teatro argentina que se llama Lola Arias, que tuvo la idea, en realidad a partir de una propuesta que venía de Inglaterra. En Inglaterra en 2014 se iban a hacer actividades culturales para recordar el inicio de la Primera Guerra Mundial y ella, que era una directora que ya había estado trabajando en Inglaterra, le propusieron hacer algo que tenga que ver con la guerra y ella dijo: ni la Primera Guerra, ni la Segunda, ni Vietnam, ni nada. A mí la única guerra que más o menos se me acerca es Malvinas, así que voy a hacer algo de la Guerra de las Malvinas. Los ingleses dijeron que sí y entonces ella empezó a trabajar en un proyecto donde convocó a veteranos de guerra argentinos y veteranos de guerra británicos. Y bueno, después de una selección, un casting diríamos, quedamos 3 del lado argentino, 2 ingleses y un gurkha. Un gurkha es un soldado nepalí, para el joven o para el que no sabe nada del tema, son unos soldados que nacieron en Nepal y desde hace más de 200 años forman parte de un regimiento de Gran Bretaña. Que son los más feroces, ¿está bien? Claro, les hicieron toda una fama de cuchilleros, degolladores, asesinos, porque ellos, como parte de su armamento, usan un cuchillo de hoja curva que se llama kukri, digamos que es una cosa legendaria. Originalmente era una herramienta de trabajo, pero los soldados gurkhas que pelearon hace 200 años contra los ingleses usaban ese cuchillo como arma y los ingleses quedaron muy impresionados por el desempeño en la batalla de estos gurkhas y después terminaron contratándolos para que trabajen en las guerras con ellos. ¿Cómo fue compartir esa experiencia con ingleses que fueron
Bueno, Rivales. sí, desde el principio notamos, a pesar de las dificultades del idioma, porque no hablábamos bien inglés y ellos no hablaban castellano, empezamos a escuchar sus historias, siempre había alguien que nos traducía y ellos escuchaban nuestras historias y empezamos, a hacer la Argentina, a juntarnos a tomar mate, a comer un asado y a charlar con ellos. Y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y que ellos también se quejaban más o menos de las mismas cosas de la guerra, que habían sufrido lo mismo, que el dolor es universal. Digamos, si vos vas a una guerra, llorás porque lo mataron a él, digamos. Me mataron a un amigo. No pensás en... Voy a decir las cosas que mis compañeros me dicen, no digas eso. No pensás en la patria, no pensás en la soberanía. Decís, ¿cómo estamos acá y le pegaron un tiro a él? Ahora yo estoy peleando por él. Y él va a pelear por mí si yo quedo herido o algo. Ese vínculo humano que se genera era lo mismo que ellos sentían. O sea, ellos cuando nosotros decíamos, no, las Malvinas son argentinas, porque obviamente nosotros teníamos nuestra postura y ellos tenían la de ellos. Pero ellos... como que no se involucraban afectivamente como nosotros con la cuestión, porque no la sienten, porque no las conocían, pero además decían, pero ojo, que yo también peleé porque me mataron a un amigo, yo también sufrí como ustedes. Y claro, y después nos dábamos cuenta que en la posguerra, como se dice habitualmente al periodo, digamos, que ocurre cuando volvemos y tenemos que volver a hacer una vida normal, estudiar, trabajar, formar una familia, habían tenido los mismos conflictos que tiene cualquier persona que vuelve de una guerra. Digamos, siempre hay una enfermedad. Digamos, en la Primera Guerra se les decía a los que volvían de la guerra medio loquitos, se les decía que tenían neurosis de guerra. Hoy actualmente se habla de estrés postraumático, que el estrés postraumático también es una condición que le puede ocurrir al que presenció un hecho muy violento, al que tuvo un accidente automovilístico. Después de un shock te genera una serie de condiciones anímicas y psíquicas que te afectan. Y eso también les pasa a ellos. Digamos, no importa... También es una frase hecha, no importa si ganás o perdés, la guerra la sufrís igual. No es lo mismo que lo diga yo que lo digan ellos, claro, que la ganaron. Claro. Sí, tal cual. Así que el libro narra entonces esa experiencia de la obra de teatro. Claro, el libro trata de contar cómo fue encontrarnos. Vos me preguntaste, ¿no es cierto?, cómo fue encontrarnos con ellos, cómo fue ensayar con ellos, empezar a compartir cosas que tienen que ver con un laburo. Digamos, nosotros decíamos, no somos actores profesionales. La directora y sus ayudantes hicieron un trabajo enorme y además con un rigor, porque si no hubiese salido. Nosotros la tratábamos como de general a la directora porque nos tenía cortitos como en el ejército. Es tremenda Lola Arias, aparte es muy prestigiosa, ya ha hecho otras obras contando historias. Sí. Que han venido acá al Teatro Argentino, al TASEC. Claro, ella hizo la de el día de... ¿cómo es? Mi vida después, que mezcló hijos de guerrilleros con hijos de policías y militares. Sí. Y la fue a hacer a Chile también. Tremenda esa obra. Y en Chile digamos, le gusta el conflicto. Se embarra lindo. Sí. Bueno, hizo otra obra con alemanes que vivieron de un lado del muro y del otro lado, con algunos que eran buchones de la policía. ¿Y cómo fue el día del estreno? El día del estreno fue en Inglaterra, porque ahora está todo bárbaro. Hace más de 10 años que estamos con la obra, y en la Argentina tuvimos buena recepción, le hicimos en teatros oficiales y hubo apoyo de una universidad. Pero al principio nadie quería colaborar con esto. Lo veían con mucha precaución, y los ingleses no. Los ingleses colaboraron económicamente para que podamos hacerlo. Y el estreno fue en Inglaterra. El primer día efectivo fue en una ciudad que se llama Brighton, que es como si fuera la Mar del Plata nuestra. Es una ciudad de playa. Y fue bastante choqueante. Pero a los 2 días debutamos en Londres, en un teatro antiguo, tradicional, como si acá fuéramos al Cervantes. Y ahí, claro, la reacción del público era fuerte, pero todavía veíamos como cierta... reticencia. Sí, algo así. Cuando vinimos a Buenos Aires en el mismo año a hacerla en una especie de galpón que tenía la Universidad de San Martín, claro, el público
avanzaba, era un teatro que en realidad no era teatro y no teníamos límite de escenario, sino que estábamos todos a nivel de piso, el público y nosotros. Había una rayita amarilla pintada como para marcar, y cuando terminaba la función, la gente se paraba y se venía encima nuestro y nos abrazaba como si hubiera terminado un partido de fútbol y entran todos los suplentes y se abrazan en mitad de la cancha. Era un descontrol. La argentinidad al palo. Claro. Sí. Bueno, qué sé yo, me acuerdo el primer día, toda una fila de amigas de mi mamá. ¡Ay, el nene! Se me venían de pronto eras Darín. Claro, de pronto era Darín. Y Cosas enterradas en la guerra, que narra un poco la experiencia teatral que le tocó a Gabriel, llega a una editorial que está debutando en La Plata, que es Junco. Sí, es Junco. Y a ver, un poquito de qué es Junco. Junco es una editorial artesanal nueva de la ciudad. Vieron que en los últimos años, ya bastantes años, hay una expansión muy grande de lo que son las editoriales artesanales. Nosotros, algunos de los integrantes tenemos alguna experiencia anterior en editoriales artesanales, y la idea fue armar una editorial de autor, ¿sí? O sea, no solamente de narrativa, solamente de poesía, sino de autor, obra por obra, para publicar autores de la zona inicialmente, ¿no? La Plata, Berisso, Ensenada, pensamos en eso. De la región. De la región. Y aparte darle papel a voces que por ahí no han publicado anteriormente. Esa fue nuestra idea. Lo que pasa que entre medio nos encontramos con este texto, digamos, ¿sí? Cuando empezamos a pensar en qué hacer. Yo como editor, como siempre, voy a disentir con respecto con el autor. Así son los editores. Por eso te llamamos. El karma del autor es el editor. Más allá de que, viste, a veces dicen que los editores nos vengamos de los autores porque no escribimos. No, yo también escribo, pero hay alguna cuestión con respecto a eso que es... El libro relata eso, ¿sí? Relata esa experiencia, pero con esta cuestión de que el libro tiene un subtítulo que se llama Notas de un teatro de operaciones, ¿sí? Tiene un título largo con un subtítulo largo. Usamos lo de teatro de operaciones a propósito, porque se usa en el teatro, pero también se usa en lo militar. Y en esta estructura de crónica que tiene este libro, ya lo podrán leer, que parecen que vas leyendo notitas de cositas, digamos, ¿sí? Está bien, habla de esa experiencia, pero también te habla de la vida de cada uno de los integrantes. Y con esa vamos a hablar de la vida de cada uno de los integrantes. Te habla de la guerra, de la posguerra, de la vida de cada uno anteriores a esos. O sea que entra a transmitir cosas, algunas más polémicas y otras no, acerca de qué es eso de la experiencia de uno por uno en la guerra. Entonces... atraviesa temas que se transforman. El dolor es universal, que él dice, bueno, uno lo puede leer de otra manera y no solamente hablar de la obra de teatro. O sea que no es lo mismo para ese pibe que después fue fiscal penal en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo para ese pibe que después tenía una banda tributo a los Beatles, leí por ahí, no es lo mismo para ese pibe que después siguió por, digamos, la vida, digamos, los une. Un punto en común, por supuesto, pero después cada uno ha desarrollado su historia. Sí, verdaderamente es un texto que a nosotros nos impactó muchísimo y tuvimos toda una cuestión de un tiempo de espera para poder llegar a poder hacerlo mientras íbamos pensando la editorial. Entonces, bueno, fue ir armando en conjunto la editorial y el libro. ¿Sí? Y funciona Cosas enterradas como una suerte de caballito de batalla, digamos, es la bandera de salida de Junco. Sí, es la salimos con esto. Salimos con esto. Aparte, bueno, decir, bueno, armamos una editorial, salimos editando, digamos. Entonces, bueno, también Genial. Es eso. La generosidad que ha tenido Gabriel de concedernos la posibilidad de publicarle este texto que para nosotros es... nos han dicho gente que ha leído la literatura, lo que se dice literatura de Malvinas, nos han dicho no hay nada escrito en literatura de Malvinas de esta manera, no hay nada de esto. La contratapa que lo hace Federico Lorenz, que es un historiador sobre el tema Malvinas y que tiene varios textos escritos, además artículos y libros de historia sobre Malvinas, transmite un poco eso, digamos, ¿sí? Pero bueno, hay que leerlo, digamos, ¿sí? Sí, obviamente. ¿Y cuándo se presenta? Lo vamos a presentar. También eso fue
agradecemos a la gente que nos dio la posibilidad. Lo vamos a presentar en el Salón Auditorio del Bachillerato de Bellas Artes. Okay. ¿Sí? Nos pareció un lugar que era particularmente emblemático y que dialogaba muy bien con el libro. El día viernes 21 de agosto, lo vamos a presentar. Empezamos 19:30 puntuales, o sea que la gente a las 19 puede ir acercándose. Bien. La entrada va a ser libre y gratuita. En las difusiones aparece unos datos que nosotros enviamos, que es que hacemos un pequeño, parece un chiste, pero es en serio. Pedimos que traigan una serie de alimentos no perecederos o ropas de abrigo que van a ser donadas a una olla popular que manejan hinchas de gimnasia, que se llama El Lobo contra el Frío, y a un comedor infantil que manejan hinchas de estudiantes, que se llama Siempre los Niños. Bien. En la difusión pueden encontrar los datos, digamos, para poder interiorizarse en eso. ¿Sí? ¿Por qué es Qué un buena lugar idea. que dialoga bien con el libro? No Y entiendo eso. por lo siguiente, en el lugar donde funciona actualmente el Bachillerato de Bellas Artes es donde funcionaba el Distrito Militar en La Plata. Ese distrito militar, todos aquellos que hicieron la colimba pasaban por esa puerta. Está al lado de la puerta de entrada del bachillerato, está empotrado el portón donde todos los colimbas que fueron a Malvinas pasaron por ahí, por lo menos de esta zona, para ir de ahí a la guerra. ¿Y qué pasaban? ¿Por la revisión médica? Claro, en el distrito militar primero era la revisación médica y después había una segunda convocatoria que era cuando ya te distribuían y te decían regimiento 7, regimiento 6, regimiento 3, te iban derivando. Entonces pensar un lugar que fue castrense y militar y que se transformó en una escuela de artes y que presente ahí un libro que aparece y tiene una reflexión sobre la guerra y sobre, digamos, luego un artificio, la ficción, el teatro, pero además un libro que adentro hay poesía gurka, adentro hay una canción, hay un link para una canción, digamos, que está la música, digamos, o sea, una serie de procedimientos del arte. Bueno, nos parecía que ese lugar era como simbólicamente era muy importante. Y oportunidad para comprar el libro. Totalmente. Ahí totalmente. en la Sí, presentación. y para la firma del autor. Sí, por supuesto. Y si no, ¿dónde? Si no, ¿dónde? ¿Dónde Inicialmente lo se conseguimos? comunican con nosotros, por Bien. ahora vamos a hacer así. Junco se llama la editorial, tiene una cuenta ya. Junco ya tiene una cuenta en Instagram, ¿Cómo es? digamos. Junco. Junco. Junco.laplata. Junco. Arroba Junco. Junco.laplata. Bien. Arroba bien. junco.la. Y Sí, ahí, sí, sí. y ahí buscan el trabajo de Gabriel Sagastume. ¿Es un trabajo o es un...? Tenía ganas de expresar esto. No, sí, también era una descarga. Digamos, durante las giras, muchas veces yo volvía a la habitación del hotel y me tenía que poner a escribir algunas de las cosas que habíamos vivido porque era mucha carga emotiva o por cosas que me parecían simpáticas y que tenía que recordar. Yo soy un tipo de memoria bastante frágil, así que me olvido de las cosas. Sí. Está bien. Sí. ¿Volviste? Sí, yo volví en 2006 con mi compañero de pozo, digamos, como se dice a la trinchera, le decíamos pozo, Oscar Ibarguren, con otro compañero del regimiento, Luis Ponceta, y con un amigo que nos hicimos en ese momento para armar el viaje, que era el regimiento 6, que se llama Raúl Pavoni, porque volvimos en el 2006, cuando todavía no había tantos viajes de vuelta, y era bastante complicado organizarlo, sin celular, sin internet. Bueno, había internet, pero no era como ahora, y bueno, y queríamos hacer un viaje de volver al pozo donde estuvimos, bueno, a visitar el cementerio, a recorrer los lugares donde peleamos, y fue una cosa bastante catártica. Hoy te escuchaba recién que hablaban de estos videos que aparecieron ahora de un excombatiente que estuvo hace poquito, decía cerrar el círculo, cerrar la historia. ¿Eso cómo fue? Se usan esas frases y que parecen lugares comunes, pero hasta yo recuerdo que estábamos allá y Oscar me decía, yo le decía a Oscar, ¿cómo vamos a encontrar el pozo? No me acuerdo nada. Y él decía, sí, vas a ver que vamos a ver las piedras y nos van a guiar. Y era una cosa increíble, porque era como diciendo, ¿te acordás de esto? Sí, entonces un poquito para allá, Y íbamos recordando los lugares y llegamos al pozo que era nuestro, porque además habíamos dejado cosas enterradas en la guerra. Wow. Bueno, y lo encontramos. Así que ese viaje fue muy, muy impactante para mí. Y después tuve otro viaje más divertido, que fue en el 2009, con una banda de rock, que estaba formada también, cosas raras que me pasan. Un argentino que vivía en Londres arma una banda de rock con 3 ingleses. Y habían puesto en el bombo, donde va el nombre del grupo, habían pegado la bandera argentina y la bandera británica, mitad y mitad.
como para promocionarse, que eran una mezcla de inglés y argentino. Pero ellos no tenían ni idea de la guerra porque eran chicos jóvenes y vinieron a tocar un festival a Buenos Aires. Yo me contacté con ellos. En realidad yo tengo un hermano periodista que vive en España. Les había hecho una nota por esta mezcla de las banderas y el rock y qué sé yo qué. Y les dijo que tenía un hermano que había estado en las Malvinas. Entonces yo pude contactarme con ellos. Y cuando entré en contacto con ellos, le digo, che, ya es que vienen a Buenos Aires, ¿por qué no van a tocar a las Malvinas? Como quien dice, hacer un asado y después no lo hacen. Y efectivamente me dice, mira, estamos arreglando para ir a las islas, estamos hablando con algunos bares de allá y qué sé yo, ¿te venís con nosotros? Pero me tiro de cabeza. Así que fuimos una semana con esta banda de rock, que no le salieron tan bien las cosas porque los isleños se creían que éramos espías enviados por el gobierno, que era una movida política, todo, y los inglesitos pobres no entendían nada que tuviera tanta, digamos, que estuviera tan a flor de piel el conflicto. Claro. Fuimos a la radio de allá a explicar, a ellos a explicar, nosotros tocamos rock, no sabemos nada, qué sé yo qué. Y bueno, después de varios días de un poco de reticencia, el último viernes hicieron un recital en el Town Hall, que sería como la municipalidad de allá, en un salón, y se les ocurrió a los productores, bueno, vamos a hacer que traigan o plata o algo, una colaboración para el hospital del pueblo, y entonces ahí se llenó. Ahí se rompió el frío, digamos, y ahí bailamos, ahí era toda una mezcla rarísima, porque en las islas viven... en ese momento vivía mucha gente de la isla de Santa Elena, viven australianos, sudafricanos, neozelandeses, chilenos, peruanos, algún argentino, así que se generó, ahí sí se terminó de armar la fiesta, digamos. Hace mucho que trabajamos de esto, te hemos seguido la carrera como fiscal penal. Siempre me generó la curiosidad de qué le pasa a un tipo que vivió en la guerra, con lo que significa la muerte, con lo que significa tener que matar a alguien, tener que defenderte de que te maten, con caer en la escena de un crimen. Sí, eso lo pensaba yo cuando me tocaba. Yo decía, vengo de ver muertos allá, y ahora estoy con este tipo muerto acá, sí. Y cómo, no voy a dar el nombre de nadie, entonces no voy a ofender a nadie, pero cómo no me significa nada ver este tipo muerto acá, ¿no es cierto? Cómo me convertí en un tipo frío para ciertas cuestiones que bueno, que por un lado me favorecieron en mi trabajo, sí, pero por otro lado me digo, vengo de ver muertos a ver muertos acá en la vida civil. ¿Y te convirtió en un tipo frío vos decís que no el desarrollo de ser un fiscal penal, que imagino que el primero sí, el segundo, bueno, ya a partir del cuarto, sino el haber estado en la guerra? Sí, claramente. La coraza te la puso la guerra. Sí, claramente, porque digamos, nosotros en la Fiscalía teníamos también un poco la política de decir, bueno, todos tienen que hacer un poco de todo, todos tienen que saber lo que significa ir a un lugar del hecho, tienen que saber lo que es ver un herido, un acuchillado, uno que murió a los tiros, porque forman parte también de... Después vas a escribir sobre eso y no lo viste nunca. Uh-huh. Y claro, y otras veces me pasaba con algunos chicos más jóvenes que decían, yo no sé cómo podés entrar, yo no puedo entrar ahí. ¿Viste? Cuando se abría la puerta y estaba... Sí, estaba en la escena. Claro. Estaba en la escena. Pero yo creo que, bueno, no, son cosas de la vida. A mí me tocó esto y en cierta forma me favoreció en mi trabajo. Tal cual. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Contanos. Esto es, dentro de los objetos paratextuales que hay en el libro, uno de ellos es... Como hay una música que es de uno de los excombatientes ingleses, hay una pintura que le obsequió otro de los excombatientes a Gabriel y le hicimos una postal, porque al fin y al cabo un libro también es una postal que se entrega al lector, y tiene una estampilla porque se convirtió Gabriel en estampilla, no sabía que él... Eso, me puse los anteojos para ver que era Gabriel. Es una estampilla con una pala encontrada en el campo de batalla, que es parece tremendo. Joda, porque cuando me envió las fotos para poner, y vimos muchas, le digo, pusimos ya el título, Cosas enterradas en la guerra, y me aparece esta foto tuya con una pala. Uh-huh. Y es una pala que encontró de casualidad. Que encontró de casualidad. El resto, la estampilla es él con una pala. ¿Cómo encontrás la pala? Porque eso fue en el viaje del 2006. Acá está más grande la foto. No sé igual si se va a ver, pero... Okay, ahí está. Un tipo ahí con está. una pala. Sí. Bueno, esa es la estampilla que yo estaba mostrando. Claro, en el 2006 que estábamos buscando
los pozos de cada uno. Yo iba con mi compañero de pozo de memoria prodigiosa. Que estoy pensando esto, porque hablaste muy rápido, pero vos me decías, anoto todo porque no tengo memoria. Sí. Pero cuando estuviste ahí, sí te acordaste. Y hay cosas que evidentemente quedan están en el cuerpo, enterradas y que eso. Sí. Yo me mandás a comprar un azúcar y una leche y traigo solo el azúcar. Claro. Pero cuando llegamos allá al pozo, y claro, son momentos, son no sé, como mezclados con estados de ánimo que te recuerdan otros momentos. Cuando llegamos allá estábamos buscando el pozo de Luis, que no lo encontrábamos, y yo tenía presente que este detalle que me marca, mirá lo que voy a decir también, mis amigos me van a insultar, a Luis le había llegado un frasco de dulce de leche. Y yo lo que tenía que recordar era que él fue tan generoso que me llamó y me dijo, mirá lo que tengo. Y cuando abrió el tarro de dulce de leche, con mi mano mugrienta de 2 meses sin bañarse, metí la mano y empecé a comer con la mano frente al horror de él que le estaba arruinando el dulce de leche. Y por supuesto lo comimos igual. Entonces yo tenía que buscar el lugar donde comí el dulce de leche y efectivamente eso nos iba a ayudar. Excelente. Se llama Cosas enterradas en la guerra. Es de Gabriel Sagastume y es la salida a la cancha de Junco, la editorial artesanal. No tenemos mucho más tiempo, pero... Viernes 21 a las 19 horas en 10 entre diagonal 78 y 63. Tal cual. Y permíteme decir, están locos ustedes hacer una editorial artesanal en estos tiempos. Mamita, qué hambre. Qué hambre que van a pasar también, ¿no? Hay que querer dar el libro en papel. No, sí, pero ustedes no lo quieren, lo aman, lo atesoran. Y está muy bien porque en tiempos de altísimas tecnologías, algunos le ponen certificado de función a algunas cosas y esto no se muere nunca más. El libro no se deroga. Sí, y ahí fueron para atrás. Che, gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto grande. Gracias. @junco.laplata, la editorial, la pueden buscar. Ellos son Gabriel Sagastume y Germán Sweet. No, me costó de nuevo la pronunciación. Es como si tuviera una B corta. Germán Svinch, parte de la editorial que editó y que sale a la cancha con Cosas enterradas en la guerra. Un librazo que recomendamos, que estamos comiendo de a pedacitos. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Enterándonos cositas. Y que voy a pedir prestado seguramente. Sí, no. Te lo voy a comprar y lo voy a regalar. Vamos a ir el 21 a las 19 horas a 10 entre diagonal 78 y 63. Y acá en el chat ponen, sí, voy a ir. Felicitaciones, súper interesante. Iremos a la presentación. Buenísimo. Excelente. Y aparte, yo creo que es como una obligación. Viste que me sale el platense fanático, perdón, pero ¿no? Sí, perdón. Es como una obligación conocer mucho lo más que se pueda de el anecdotario y las historias que tienen los excombatientes para contar. Totalmente. Porque como así la naturaleza lo marca, tenemos fecha de vencimiento y un día ellos no van a estar. Y eso se va a tener que retransmitir en el libro y en el boca en boca. Claro, y qué importante las imágenes, ¿no? Las imágenes, la foto que uno le queda. De hecho, me estaba pensando, digo, el tipo encontró una pala, desenterró esa foto, ¿no? Qué importantes son las fotos en nuestra vida. Escuchar, me pone siempre la piel de gallina escuchar a estos tipos que dicen, no, fui al pozo. Ay. El pozo es una trinchera hecha medio así nomás, donde estuvo mucho tiempo 2 personas. Me quedé con ganas de preguntarle qué había dejado enterrado. Voy a tener que leerlo. Sí. A mí me da más la sensación de que desenterró bastante dolor y todo. Sí. No son elementos, ¿no? Sí. No, perdón. Porque Gaby recién decía lo de las fotos. Las fotos. Hoy es el día de la fotografía, chicos. ¿Hoy es el día de la fotografía? Hoy, 19 de agosto, es el día de la fotografía, claro. Dice así. Saludos a los fotógrafos. Tengo entendido que hay otro día del fotógrafo también. Hay día del reportero gráfico. Bueno, hay un poco de todo. Hoy les traje un pequeño segmento, un pequeño momento. Ay, me encanta. De 5 fotógrafos que cambiaron la historia de Argentina. Mira. Qué grande. Muy bueno. Me gusta. ¿Quieren que arranquemos? Obvio. Sí, Con el quinto. Obvio. Dale. Es un poco rebuscado igual, ¿no? Porque pensemos, cambiar la historia argentina. Bueno,
Depende cómo lo veamos. Depende qué marca ese registro, qué no. Pero bueno. Podemos decir que es una selección caprichosa tuya. Exactamente, es un Perfecto. recorte arbitrario de Beto Méndez. Bien. Augusto y Piacere. Excelente. El quinto, vamos con el quinto. A ver. Que nos vamos a ir al origen de la fotografía, al inicio. Mira. A los primeros daguerrotipos. Ujú. Ay. ¿Cómo me gusta la palabra daguerrotipo? Daguerrotipo. Anotala, Sofi, para el Daguerrotipo. Mundial de Palabras. Sí. Por favor, daguerrotipo. ¿Sí? Anotala.